A todos. Esta semana os traigo un análisis histórico de Reynolds que luego con los años y como veremos pues acabó siendo el germen de lo que hoy día es British American Tobacco Estados Unidos por un lado. Digo por un lado porque parte de Reynolds Tobacco, la mayor parte acabó, como os he comentado, siendo parte de British American Tobacco en Estados Unidos, pero también posee la marca Winston Imperial Brands, Imperial Tobacco, para Estados Unidos. Y luego Japan Tobacco fue la que se llevó el negocio internacional de marcas de cigarrillos de Reynolds, ¿no? Así que, por ejemplo, Camel. Entonces, bueno, es un caso muy interesante, es una compañía en la que vamos a ver básicamente su historia y las finanzas que hay detrás de la misma. Os voy a hacer a continuación un resumen para aquellos que no queráis veros el vídeo entero, al menos quedaros con el resumen, ¿no? Que es un poco lo principal. Y bueno, la miniatura del vídeo pues nos viene muy bien para este resumen. Es una compañía que surge en 1875 de la mano de Joshua Reynolds, que tenéis abajo a la izquierda. Este caballero pues tenía un padre con negocios de agricultura del tabaco, lo vende su participación y con 25 años se lanza a la ciudad de Winston, que luego se fusionaría con Salem cuando creciese las dos ciudades para fusionarse en la ciudad Winston-Salem, que va a ser protagonista en la historia de esta compañía. De ahí la marca Winston y la marca Salem. Luego empezó fabricando tabaco de mascar, se pasó con los años al tabaco para pipa con la marca Prince Albert y llegó a ser líder en tabaco para pipa y bastante bien posicionado en tabaco de mascar. Luego, con los años, pues lanzaría la cajetilla de tabaco Winston entre 1913 y con los años también la de Camel. Y en este periodo, entre 1913 y 1960, pues sería la marca más vendida de cigarrillos en Estados Unidos. Llegó a tener 3 de las 4 marcas más vendidas de cigarrillos en Estados Unidos, luego también el tabaco de pipa más vendido. Y así en 1960 pues llegó a su momento de mayor gloria, podríamos decir, bursátil, cotizando a un PER de entre 25 y 30 veces y, y en un momento en el que fumaba en Estados Unidos, que también tocó un poco el techo, el 58% de los hombres y el 30 y tantos por ciento de las mujeres. ¿Qué es lo que sucedió? Que en el año 1960 y en los 2, 3 años previos, pues ya las tabaqueras estaban oliendo que iban a salir informes muy perjudiciales acerca de, valga la redundancia, los perjuicios del tabaco para la salud. Concretamente en el año 60 pues salió un informe oficial de un organismo público en Estados Unidos que venía a decir que se había probado que los cigarrillos eran fuente principal o causa de cáncer de pulmón. Lo habían comprobado de manera fehaciente en hombres, lo veían como muy probable en mujeres y casi seguro en hombres, y también causa de bronquitis crónica. Entonces, en este marco, pues la compañía, los directivos de la compañía, pues se asustaron o sea, al final, pues vieron que podían perder su puesto y tal, y entonces, pues en vez de dar tanto dividendo, pues empezaron a dedicar el dinero del tabaco a reinvertir en diversificar los negocios del grupo. Este periodo, pues va entre 1960 a 1985, que como tenéis ahí, pues tenéis una galleta Oreo. Al final el grupo pues llegó a invertir en 7 industrias diferentes, desde el petróleo, el transporte marítimo de contenedores, con la que hoy en día es Maersk, que en su momento se llamaba Sealand, cuando la compró Reynolds. Luego también compraría un montón de marcas de alimentación. Tenía un 90% de cuota de mercado en cookies, como la marca Oreo, aunque no solo, porque también había otras marcas del estilo que eran propiedad de la compañía
en este periodo. Y luego, cuando llega la última compra final, que es la compra de Nabisco, que era un grupo de alimentación muy grande, que bueno, luego sería el germen de compañías de alimentación que cotizan hoy por separado de manera independiente en bolsa. Y, y en este momento pues llegó con el CEO de Nabisco, Ross Johnson, que fue el protagonista de un ensayo novela, un ensayo más novela diría yo, o también una película que se llama Barbarians at the Gate, que es muy, muy famosa en el mundo de las finanzas. Por cierto, la tenéis en YouTube. Se ve regular y está solo en inglés, pero por ahí anda la película. Ya es antigua, pero es interesante. Y, y entonces con este CEO, que era un CEO bastante bon vivant, que le encantaba la buena vida, tenía un poco de cara dura, por qué no decirlo, y entonces pues se hacía con el poder siendo CEO del flujo de efectivo de la compañía y iba comprando voluntades de los directivos díscolos, de las compañías adquiridas, tal. Entonces les iba dando a cada uno lo que querían. Que uno le gustaba irse de pesca, pues le pagaba los viajes en jets para que pudiese irse a pescar a la costa de no sé dónde. Otro, cuando se jubilase, no quería jubilarse, entonces pues le pagaba, oye, jubílate, pero te pago de por vida o hasta que tú quieras una secretaria y un despacho. O triplicaba los salarios de los directivos de las empresas que adquiría. Era más que un gestor, era un trader, ¿no? Se dedicaba a comprar y vender negocios y bueno, en ese sentido, pues no es que lo hiciese mal, pero tenía buenas ideas. De hecho, él en este ensayo, pues se enorgullecía de haber conseguido un retorno para los accionistas de las empresas de las que había sido CEO en sus creo, veintitantos años de carrera profesional, pues de más de un 20% de retorno anualizado. O sea que en ese sentido sí que se le da bien conseguir retornos para los accionistas, pero a cambio pues él cogía el dinero de los accionistas y también se daba la buena vida. La compañía llegó a tener una flota de 6 jets privados, luego también tenía más de 30 apartamentos de lujo en grandes ciudades, patrocinaba a un montón de atletas porque al CEO le encantaba relacionarse con mucha gente famosa, tal. Bueno, y entonces, en 1986, este CEO, Ross Johnson, consigue hacerse con el liderazgo también del Consejo Ejecutivo de Reynolds, es decir, Reynolds compra Nabisco y a cambio de la operación pues colocan como CEO al ex CEO de Nabisco, a Johnson. Y entonces Johnson pues no se le ocurre otra cosa, decir, oye, bueno, hay que decir que claro, después de toda esta incertidumbre con el tabaco, que era muy nocivo para la salud y existía miedo de su prohibición, pues la compañía estaba cotizando a un PER de 8 o 9 veces, Reynolds, y tenía un montón de activos que había adquirido a PER entre 16 y 25 veces, es decir, que eran activos de alimentación sobre todo, que eran bastante valiosos, porque para 1986 ya había vendido los que eran un poco peores o más controvertidos de vender, como el negocio del transporte marítimo o el de petróleo y gas. Pero entonces, claro, llegó Johnson y se le ocurrió, oye, con lo que me gusta a mí la buena vida, ¿qué va a pasar el día que cambien de CEO y yo no esté? Y estoy viendo aquí que ganan mucho dinero otros CEOs comprando compañías de manera apalancada. Entonces no se le ocurrió otra cosa que decir, oye, ¿y si compro Reynolds Tobacco, que genera 1.200 millones de dólares al año en flujo de caja libre, ¿no? En dinero contante y sonante, y vendo los 18.000 millones en activos de alimentación que tiene la compañía? Me endeudo para comprar la compañía, hizo una oferta para comprarla, si mal no recuerdo, por unos 17.000, 18.000 millones de dólares, con la idea de, oye, pago 18.000 millones, vendo los activos de alimentación por 18.000 millones, devuelvo toda la deuda y me quedo sin haber puesto ni un céntimo con un negocio que todos los años genera un beneficio neto libre de todo de 1.200 millones. Que igual no crece porque es un negocio de tabaco que ahora la gente fuma menos y hay riesgo de todo esto. Vale, muy bien. Pero yo ya me convierto en 1.000 millonario, bueno, más que 1.000 millonario,
y fenomenal. ¿Qué es lo que sucedió? Que es ahí el contorno de este diablillo ejecutivo que se está fumando un puro con un fajo de billete de dólar. Esto es de la portada del libro Barbarians at the Gate, que por cierto también lo tenéis en español. Se llama Nabisco, la caída de un imperio, que está descatalogado, pero lo podéis encontrar por ahí de segunda mano. Y muy recomendable, la verdad, porque el libro en inglés es un poco denso. Denso en el sentido de que tiene vocabulario complejo, al menos a mí me costó más leerlo en inglés. Y bueno, el caso es que, claro, el Consejo de Administración le dijo a Ross Johnson, bueno, usted puede hacer si quiere una puja por la compañía para intentar sacarla de bolsa y nosotros tenemos la obligación de valorarla. Pero sepa usted que también vamos a abrir la posibilidad a que durante un periodo de tiempo otros fondos de inversión o otros inversores puedan hacer una puja mayor porque van a interés de los accionistas actuales, que además la mayor parte de los accionistas de Reynolds por esta época eran trabajadores. Trabajadores que llevan toda la vida comprando acciones porque habían tenido ventajas que les daba la empresa con un dividendo extra si eran trabajadores, etcétera. Bueno, el caso es que un porcentaje muy elevado del accionariado era de los trabajadores de Reynolds. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que Ross Johnson no había caído bien a todo el mundo dentro del grupo y había gente que le tenía cierta inquina dentro de lo que era la directiva de la compañía. Entonces uno de ellos, viendo lo que planeaba Johnson, habló con Krevis, el de KKR, el CEO de KKR, de este fondo de capital riesgo, y que representaría en la novela a los bárbaros, o en la película, ¿no? El Bárbaros a las puertas, pues era todos estos. Y entonces, pues le comenta que realmente el grupo de alimentación, pues que podría él mismo, si le pone a los mandos después de comprar la compañía, pues que podría seguro aumentar muy rápido sus beneficios, porque pagaban demasiada publicidad, tenían demasiada gente contratada, no le hacía falta tanta gente, eran marcas muy potentes que podían aguantar bastantes años con un menor gasto publicitario, etc. Tenían Oreo y las líderes en definitiva con mucha ventaja sobre los segundos en todo este tipo de productos. Y entonces, claro, pues cuando Ross Johnson, este CEO de Reynolds, lanza su oferta por 18.000 millones, 16, 18.000 millones, ahora mismo no recuerdo exactamente, pues claro, él se pensaba que nadie más iba a tener la información que él tenía para saber lo barata que estaba su compañía. Y más allá de la información pública como empresa cotizada, ¿no? Pero como que nadie iba a tener información interna, ¿no? De todo lo que se podía reestructurar y demás dentro de la compañía o de lo que se podía vender. Y entonces, claro, resulta que KKR, en el momento en el que Ross Johnson hace su oferta, sí que tenía información, entre comillas, privilegiada de este directivo de Reynolds que quería ser el CEO de la división de alimentación cuando la comprase KKR. Entonces, claro, KKR, con todo el dinero del mundo de los inversores en fondos de capital riesgo, pues empieza a sobrepujar. Y entonces se metieron en una guerra de pujas y finalmente pues se lo acabó llevando KKR por 25.000 millones de dólares, de los cuales 23.000 fueron deuda al 13%, 14% de media y los otros 2.000 millones fue el dinero que pusieron los fondos de KKR y dentro de los cuales pues unos 15, 20 millones los puso la propia KKR. Entonces la etapa entre 1986 y 2003 es esa etapa de formar parte de una operación de LBO, ¿no? De leverage buyout, de compras apalancadas de empresas, que está muy de moda en esta época, y es el sobrevivir para pagar toda esa deuda, porque realmente como has pagado el 90% de la operación con deuda, solo con que consigas reducir la deuda, refinanciarla más barata y sobrevivir, pues ya puedes ganarle mucho dinero a la operación, que es lo que hizo famoso a KKR y luego más tarde a compañías como Blackstone o Brookfield, etcétera, que ya analizamos en el caso de Blackstone. Y bueno, al final pues fue una etapa muy dura porque tuvieron que despedir a muchísima gente, lo vendieron todo, o buena parte lo vendieron la división internacional de cigarrillos, como os he comentado a Japan Tobacco, luego también vendieron Winston si no me falla la memoria, a Imperial Tobacco y acabaron fusionándose ya como traca final con British American Tobacco, que fue ya cuando ya dejó de estar en la empresa KKR. Entonces,
Bueno, es una historia, como habéis visto, muy, muy interesante. Ahora vamos a verla en profundidad, pero yo creo que ya con este resumen, pues al menos los que sé que hay algunos que os cuesta ahí verlo entero, pues ya os quedáis con el resumen, que creo que era interesante, y sobre todo si sois inversores o os interesa British American Tobacco, Japan Tobacco, Imperial Tobacco o incluso indirectamente Philip Morris, que también la mencionaremos en el vídeo porque al final fue el que disrupcionó a Reynolds con su hombre Marlboro en Estados Unidos. Pues yo creo que podría ser interesante el hacer este vídeo, este análisis. Y nada, vamos a empezar ya desde el principio. Nos vamos a trasladar a 1875, como os he comentado. Ahí a la derecha tenéis al señor Joshua Reynolds, fundador de Reynolds. En 1875, este caballero con 25 años vende la participación en el negocio de agricultura del tabaco de su padre y monta su fábrica de tabaco de mascar en Winston. Para 1875, en Winston había 15 empresas de tabaco, pero Reynolds tenía mucha hambre por crecer y también innovaba. Por ejemplo, fue la primera en comercializar un tabaco de mascar dulce que logró mezclándolo con sacarina. En 1884, James Albert Bonsack pues inventó la primera máquina de hacer cigarrillos, que tenéis ahí a la derecha, el prototipo, que con un solo trabajador fabricaba lo que 35 trabajadores que lo hiciesen a mano, rebajando de paso en 7 veces los costes de producción y haciendo competitivos los cigarrillos frente al tabaco de mascar o los puros. Hay que tener en cuenta que antes de que se inventase esta máquina, los cigarrillos eran un bien de lujo y la mayor parte de la población no se lo podía permitir. En 1890, 5 empresas, entre ellas Reynolds, aglutinaban el 90% de la producción de tabaco en Estados Unidos y durante este año se fusionan para formar la American Tobacco Company. Es una época en la que no estaba muy regulado el tema de la competencia, ¿no? de defender la libre competencia en el mercado. ¿Qué es lo que sucedió? Que en 1899 pues Reynolds va a vender 2/3 de su negocio de tabaco de mascar a Dukes American Tobacco, que era una compañía que estaba consolidando el negocio a nivel nacional, manteniendo Reynolds, sin embargo, el control sobre su compañía, es decir, que le vendió derechos económicos, pero no derechos de voto. En la década de 1900, Reynolds lanzaría, con el dinero que había conseguido de esta venta parcial de su accionariado, pues lanzó un tabaco para pipa con la marca Prince Albert, que tendría mucho éxito, aspirando a distribuirla a nivel nacional. Y a la derecha tenéis un anuncio de esta marca. 1911, una norma de la Corte Suprema de Antimonopolios obligó a la American Tobacco Company a este monopolio a disolverse y surgieron 5 compañías: R.J. Reynolds, American, Lorillard, Liggett Myers y British American. Tras la disolución del monopolio del tabaco, la familia Reynolds recompró parte de la participación, que se sumó al 33% que ya poseía anteriormente, y se consolidó como el 5º fabricante de tabaco en Estados Unidos con un 6% de cuota de mercado. Desde 1911, y para evitar que la compañía volviese a caer bajo el control de los neoyorquinos, hay que tener en cuenta que en esta época todavía estaba relativamente reciente el tema de los yanquis contra los sureños, de la guerra civil, tal, y perdón, de la guerra civil, y entonces pues no les hacía gracia a los sureños que controlasen una empresa sureña o un accionariado neoyorquino, ¿no? Entonces se promovió en Reynolds que los trabajadores adquiriesen acciones A de la compañía, y así lo fueron haciendo con el paso de los años. En 1911 las acciones A de Reynolds repartían un dividendo extra si el poseedor era trabajador, concretamente el 10% de los beneficios de la compañía que excediesen los 2,2 millones, cifra que se fue ajustando con los años. La empresa además financiaba a los trabajadores a tipos bajos para que comprasen acciones. Entonces, si tú, por ejemplo, comprabas unas acciones de Reynolds que te repartían, por ejemplo, un 5%, pues aparte, por ser trabajador, igual te daban otro 3%, entonces ya tenías un 8%. En 1913, Reynolds lanza la marca de cigarrillos Camel, que tenéis a la derecha, y renuncia a promocionarlos con cupones, como hacía la competencia, para pasar a promover campañas publicitarias a nivel nacional centradas en poner
en valor su calidad. En 1913, un cuarto de los 25.000 habitantes de Winston-Salem, que ya se habían fusionado, trabajaban para Reynolds, y ésta los cuidaba con condiciones atractivas de trabajo, así como financiación muy barata de 2/3 de su hipoteca. De hecho, las condiciones de trabajo eran lo suficientemente buenas como para que ningún trabajador formase parte de ningún sindicato. En 1918, Joshua Reynolds muere de un cáncer de páncreas y pronto el control de la compañía acabó en manos ajenas a la familia, como suele suceder a veces. En 1919, Camel ya representaba un 70% de los ingresos de Reynolds, los vendían por debajo del precio de sus competidores y fueron los primeros en venderlos en cartones. En este sentido, pues fueron innovadores. En 1919 lograron la concesión para vender en exclusiva los cigarrillos a las tropas norteamericanas en la Primera Guerra Mundial. En 1924, Reynolds generaba 24 millones en beneficios, con un crecimiento en los anteriores 12 años del 20,8% anual compuesto, desde los 2,8 millones que ganaba en 1912. Es decir, que había multiplicado por 10 sus beneficios operativos en 12 años. En 1927, las acciones de Reynolds empezaron a cotizar en la bolsa de Nueva York, aunque la mayoría de las acciones las poseían trabajadores de la compañía. Como os he comentado, pues estaban incentivados por este dividendo extra que te daban si eras trabajador, y aparte porque la compañía financiaba a los trabajadores que comprasen acciones. En 1929, Reynolds no estuvo atento a las nuevas tendencias como la iniciación masiva de las mujeres al tabaco en Estados Unidos y fue superado como el líder en Estados Unidos en cigarrillos por Lucky Strike. Tenéis ahí la publicidad de Lucky Strike un poco dirigiéndose a las mujeres. En 1938, con el New Deal de Roosevelt, se reguló la agricultura, también la del tabaco, favoreciendo regiones con alto desempleo y estableciendo cuotas para los agricultores, casando la oferta con la demanda de tabaco y marcando precios mínimos que pagarían las tabaqueras. Al final siempre se piensa que Estados Unidos es aquí el paraíso del liberalismo y tal, y bueno, ya se ve que incluso hace 80 años pues ya también regulaban esto que bueno también está regulado en la Unión Europea de la agricultura. Un poco porque los agricultores competían muchísimo entre ellos y acababan sin ganar dinero ninguno. Entonces al final pues pusieron unos mínimos. En la Segunda Guerra Mundial, en el ejército de Estados Unidos, había 16 millones de ciudadanos movilizados y fumaban una media de 30 cigarrillos al día, proporcionados por el gobierno, creciendo el consumo un 50% respecto al existente al inicio de la guerra. Esto da también que pensar si, por ejemplo, la división de Philip Morris de Rusia, si cuando acabe la guerra, pues también se va a beneficiar de que los rusos que han estado muy movilizados hayan aumentado mucho su consumo. Al final, cuando uno está en la guerra, pues se preocupa mucho menos por si vas a morirte algún día o aumentar tus probabilidades de morir de cáncer y ese tipo de reflexiones. De hecho, se ve, por ejemplo, en la serie de Pacific, creo que el director fue Spielberg, sobre la guerra de los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses. Al final los soldados, pues, que había alguno que no fumaba y al final, después de tanto agobio, tanto estrés y de la guerra y tal, pues al final acababan la mayoría fumando. Les daba un poco igual porque daban por hecho que no iban a volver. En 1944, el 78% de la propiedad de Reynolds estaba en manos de empleados que desde 1912 recibían el dividendo clásico, más otro dividendo por ser trabajadores, como os he comentado. Durante años el dividendo conjunto ascendió a un 11% y encima la compañía prestaba el 6% a los trabajadores que quisieran comprar acciones. Muchos de ellos serían millonarios con los años. En 1949 las acciones A de Reynolds pasaron a no ser legales y se canjearon por las acciones normales, estando el 47% de la propiedad del grupo en manos de 1906 trabajadores. En 1950 John Whitaker, nieto de un Reynolds, se puso a los mandos de la compañía, innovando y manteniendo un ambiente familiar con los trabajadores, pagándoles gastos sanitarios y dentales y promoviendo que los directivos no hiciesen alardes de grandes lujos.
En 1953, Reynolds introdujo una iniciativa para sus trabajadores, pudiendo esto sugerir formas de recortar gastos. Y si se implementaban, pues parte del ahorro era para los que habían hecho la propuesta. Un porcentaje elevado se repartió de estos ahorros. En 1954, Reynolds introduce la marca Winston de cigarrillos con filtro y en 1956 la marca Salem con filtro pero mentolado con mucho éxito. Tenéis a la derecha la publicidad, cartel publicitario. En 1959 el éxito de Winston y Salem, unido a la marca Camel, permitió a Reynolds arrebatar el liderazgo en ventas de cigarrillos a su archienemigo por aquella época, American Tobacco. En 1960, el 58% de los hombres y el 36% de las mujeres fumaba en Estados Unidos y Reynolds poseía 3 de las 4 primeras marcas en cigarrillos, así como la líder en tabaco de mascar y en tabaco de pipa. En 1960, Reynolds estaba muy preocupado por una hipotética prohibición del tabaco y entre diversificarse expandiendo el negocio del tabaco fuera de Estados Unidos, como hizo mayoritariamente Philip Morris, o hacerlo adquiriendo negocios diferentes en Estados Unidos, pues optaron por esto último. En 1961, Reynolds llegó a cotizar, como os comenté, a 27 veces los beneficios, a pesar de que el equipo directivo estaba ciertamente preocupado por la prohibición del tabaco y se disponía a diversificar el negocio entrando en los próximos 28 años en 7 industrias diferentes, que ahora veremos. En 1963, Reynolds adquirió Pacific Hawaiian, que era la primera de 7 adquisiciones en el negocio de la alimentación, que irían desde zumos hasta comida china preparada o mexicana. En 1964, el informe del Surgeon General probaba que el tabaco producía cáncer del pulmón y bronquitis crónica, lo que dio lugar a una caída de las ventas de Reynolds del 5% y de los beneficios del 10%. Pronto, sin embargo, se impuso lo adictivo del producto y los volúmenes crecerían cada año hasta 1982. En 1965, Archer Aluminium, que anteriormente se dedicaba únicamente a empaquetar los productos de tabaco de Reynolds, comenzó la construcción de 2 nuevas plantas. Entonces era un poco una Miquel y Costas, pero que la llevaba de manera verticalmente integrada a la compañía y con el tiempo pues se empezó a dedicar a prestar servicio a terceras empresas. En 1966, con la Cigarette Labeling and Advertising Act, se incluyó una pequeña advertencia sobre los perjuicios para la salud en las cajetillas de tabaco, que tenéis ahí a la derecha y no tiene nada que ver con las existentes hoy en día. Era en un lateral, solo texto y así discreto. Que aquí hubo bastante lobby por parte de las tabaqueras. En 1967, Reynolds adquirió una compañía de plásticos industriales. En el 69, Reynolds entró en el negocio del transporte marítimo de contenedores con la compra de Sealand por $999 millones a un PER de 22,5 veces. Sealand había sido pionera introduciendo 13 años antes los contenedores en el transporte marítimo. Y tenéis a la derecha un navío de Maersk Sealand, que luego le cambiaron el nombre. Realmente, pues claro, pagar 22 veces los beneficios por una compañía de transporte marítimo de contenedores, pues hombre, hoy en día ya sabemos que son negocios más bien durillos y que no puedes pagar esos múltiplos ni de broma. Y lógicamente no le fue muy bien. Además, en 1970, Reynolds adquirió a Minoil, una pequeña compañía petrolera con intereses en Kuwait, con el objetivo, diversificación aparte, de servir de cobertura para los precios del petróleo en el negocio de transporte marítimo. Pues al final yo creo que en esta época Reynolds y sus directivos eran lo que se llama un comprador forzoso. Sentía de que tenían mucha prisa por comprar activos y diversificar y tendían a sobrepagar y a no ser muy selectivos con la calidad de los negocios que compraban. En 1975, Reynolds adquirió McDonald Tobacco, una tabaquera canadiense con 116 años de historia y que comercializaba cigarrillos y puros, y que aumentó en un 50% los volúmenes vendidos por el grupo fuera de Estados Unidos. En 1975, tanto Philip Morris como Reynolds probaron nuevas máquinas electrónicas para fabricar cigarrillos
pero en Reynolds decidieron seguir apañándose con las antiguas. Para cuando más tarde quisieron apuntarse a estas nuevas máquinas y adquirirlas, pues tenían toda la capacidad puesta en servir de máquinas a Philip Morris. Entonces pues ya empezaron con cierta ventaja en Philip Morris. 1975, los directivos de Reynolds se empeñaron en comercializar un cigarrillo totalmente sin ningún tipo de químico que iban a llamar Real. Tan convencidos estaban de que iba a ser un éxito que pasaron de hacer test de pruebas y lo lanzaron a nivel nacional con millones en publicidad y al final fue un desastre. Entre 1975 y 1960, la cuota de mercado de Reynolds en cigarrillos bajó desde un 35% a un 32%, mientras que la de Philip Morris creció desde un 9% a un 23,5%. En 1976, Marlboro superó a Winston en cuota de mercado en Estados Unidos. Este año también Reynolds adquirió activos de petróleo y gas en Estados Unidos por 522 millones, creando la filial Aminoil US. 1977, Kuwait nacionalizó Aminoil, que por otro lado llevaba años sin dar muchos beneficios, al haber subido el Estado mucho los impuestos al petróleo, aunque en 1982 la indemnizaron con 179 millones, que para los 55 que costó en 1970, 7 años antes, pues estuvo muy bien. Que hay que decir que en esta época pues habían subido mucho los precios del petróleo. En 1979, falta de la radio y la televisión para publicitarse, que se había prohibido, pues la mitad de las vallas publicitarias de Estados Unidos estaban copadas por publicidad de cigarrillos. Y hay que decir que en Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en España, las vallas publicitarias pueden estar bien visibles desde, por ejemplo, una carretera o la autopista, que en España está en principio prohibido. En algún caso he visto yo así tal, pero normalmente está prohibido, entonces se hacía muchísima publicidad del tabaco en los billboards, ¿no?, que llaman en inglés las vallas publicitarias. En 1981, el directivo encargado de las finanzas de Reynolds, off the record, le dijo al escritor de Going Down Tobacco Road, que también es un libro que está muy bien, en el que en parte se basa la historia que os estoy contando, pues definió a Reynolds como una compañía de tabaco con algunos hobbies caros. Claro, la parte de los hobbies caros eran el negocio de petróleo, el negocio marítimo, transporte marítimo, etc. Es decir, que había diversificado, ¿no?, como se suele decir hoy en día. 1982, Reynolds adquirió Houblin, que poseía marcas de alimentación, vinos y licores, así como KFC, por 1.800 millones a per 16. Hay que decir que KFC en esa época no era la empresa de éxito que es hoy en día, sino que en esa época tampoco iba muy bien. Y de hecho esta empresa pues tenía la líder en vodka. En 1983, Reynolds cedió el trono de liderazgo en ventas de cigarrillos en Estados Unidos a Philip Morris, una posición que ya nunca recuperaría. En 1983, por lo demás, el impuesto especial a los cigarrillos se dobló, no habiendo crecido en décadas, y los fabricantes pasaron a subir precios cada 6 meses, pasando los márgenes operativos de la división de tabaco de Reynolds de un 22 a un 27%. En 1984, Reynolds realizó un spin-off de su negocio de transporte marítimo, de Sealand, y vendió Aminoil USA a Phillips Petroleum por 1.700 millones de dólares, centrándose en productos de consumo. Para 1984, Sealand, este negocio de transporte marítimo, generó un beneficio neto de unos 48 millones, después de haberse adquirido muchos años antes por 1.000 millones, a per 22,5, y haber invertido otros 2.000 millones en nuevos barcos. Un desastre de negocio que resultó deficitario, si mal no recuerdo, por unos 400 millones para Reynolds. Hay negocios en los que no se puede estar a largo plazo, desde luego. El negocio de petróleo y gas en Estados Unidos de Reynolds, sin embargo, sí dio buenos frutos, compensando solo en parte el agujero del transporte marítimo. En 1985, Reynolds adquirió Nabisco, compañía enorme de alimentación, tras no poder adquirir PepsiCo y Kellogg,
y con la misma llegó el CEO de Nabisco, Ross Johnson, del que ya os he hablado, que pasó a ser también el CEO de Reynolds. La compañía pagó por Nabisco 4.900 millones de dólares y un PER de 14,5 veces. Allá a la derecha, en el medio de las tres personas que aparece, pues sería Ross Johnson en la película Barbarians at the Gate. 1986, Reynolds vendería KFC a PepsiCo por 840 millones. 1987, Reynolds vendió Hub Lane por 1.200 millones, aunque a esto hay que restarle una compañía que se incluyó en el trato y que costó 125 millones. El resultado es que lo vendió todo con ligeras pérdidas. Es decir, que estaba claro que los compradores forzados no suelen hacer buenas compras. Compradores forzados que encima no conocen los negocios que compran. Porque algunos de ellos incluso, que es muy fuerte, pero lo compraron sin hacer una investigación, una due diligence, ¿no? Que se suele decir, una investigación a fondo de la compañía. En 1988, Reynolds, como holding, cotizaba a 8,8 veces PER, con bastantes beneficios procedentes de negocios de alimentación, que había adquirido a un PER de entre 16 y 25 veces. En octubre de 1988, Ross Johnson, su CEO, ofreció 17.000 millones por Reynolds, $75 por acción, cuando cotizaba a 56, que esto es un poco lo que le pidieron los miembros del equipo directivo de la compañía, de la junta de accionistas. Le dijeron, oye, tú puedes hacer si quieres una puja para intentar comprar la empresa y nosotros como representantes de los accionistas la valoraremos, pero tiene que estar por encima del precio de máximo histórico de Reynolds en bolsa, que eran un poquito menos de esos 75. Entonces, pues estaba pagando una prima bastante elevada, de aproximadamente un 40%. Los directivos entonces abrieron la veda para posibles pujas, como era su responsabilidad, y rápidamente KKR, que como ya os he comentado tenía información privilegiada, del que luego sería el CEO de la división de alimentación, que se la había archivado, pues ofreció $90 por acción, respondiendo en noviembre Ross Johnson con $92. A finales de noviembre, Ross y KKR habían subido a $108, pero los directivos de Reynolds aceptaron la de KKR por incluir más efectivo y además comprometerse a mantener el negocio de tabaco y buena parte del de alimentación, así como indemnizar a los futuros despedidos. Hay que decir que toda esta operación por parte de Ross Johnson, que no se le daban mal las finanzas, pero se le fue esto de las manos, pues se basaba en pagar 17.000 millones por la compañía, o $75 por acción, pero en ningún caso 108. Entonces, finalmente se la llevó KKR y la idea que tenía era pagar esos 25.000 millones de dólares más 4.750 de deuda asumida y comisiones de los banqueros que se pusieron las botas por un negocio de tabaco que generaba 1.200 millones al año de beneficios y otros 16.600 millones en activos que podía vender de alimentación. El reto era que iba a financiar la operación con mucha deuda, 23.000 millones al 13% de interés, algunos préstamos al 15%, y 2.000 millones de equity, es decir, de dinero de los accionistas, de los partícipes de los fondos de KKR, de los cuales 16 serían puestos por la propia KKR como inversión propia. Para 1989, Reynolds debía vender 5.000 millones en activos para atender sus obligaciones de deuda y el nuevo CEO de Reynolds fue vendiendo negocios de alimentación y de tabaco, concretamente en tabaco vendió la filial de Brasil en este año. En 1989, KKR despidió a todo el equipo directivo de Atlanta, que era donde estaban los directivos. Los directivos se habían trasladado con la llegada de Ross Johnson en 1986 desde, como decía Ross Johnson, la bucólica y campestre Winston-Salem a Atlanta, y que era más cool, ¿no? Atlanta, estaba muy de moda. Entonces, pues KKR los despidió a todos. De hecho, el antiguo CEO de Reynolds, Ross Johnson, pues se fue con 50 y tantos millones de indemnización por despido, que no está nada mal, ¿no? Si te sale mal la operación, si te sale bien la operación, te llevabas la compañía muy barata, o al menos si luego conseguías vender la filial de alimentación, pues te la podías llevar casi gratis.
Y si no, pues te llevabas la indemnización de 50 kilos, que tampoco está mal. Entonces, pues con este, con este despido del equipo directivo de Atlanta y la contratación de un pequeño grupo de directivos en Nueva York, pues KKR ahorró 50 millones anuales en costes y también cortó gastos operativos en la compañía por valor de 550 millones. Es todo esto el primer año. Reynolds, hay que decir que tenía 30 apartamentos de lujo, 5 o 6 jets y patrocinaba como mínimo patrocinaba 30 atletas americanos con un mínimo de 1 millón al año. Es decir, que ya 30 millones en patrocinios atletas, 5 o 6 jets, que también hay que mantenerlos, apartamentos de lujo, etcétera. Que todo esto había venido con Ross Johnson, que como os he comentado le encantaba la buena vida y decía, oye, me la pago yo con el dinero de todos, pero también se la doy a los trabajadores, que también les aumentó el sueldo, les aumentó la cobertura sanitaria, les financiaba la hipoteca muy barata, etcétera. Es decir, que Ross Johnson llegaba y como no era un gestor sino un trader, pues lo que hacía era, oye, yo voy a vender esta empresa más cara, pero por el camino me doy a la buena vida y también doy a la buena vida a los directivos que me rodeen y a los trabajadores. Entonces, bueno, un poco populista, pero tampoco le había ido mal. En 1989, Nabisco redujo un 10% su gasto publicitario y elevó los precios de sus cookies. Al final era dueño del 90% de las cookies que se vendían en Estados Unidos, algo que durante los 3 primeros años funcionó. Al final tenía una marca muy potente, creciendo los beneficios en media al 20%. Sin embargo, los consumidores se cansaron y a partir del tercer año pues las ventas ya se ralentizaron y dejaron de crecer. Al final, si hay un 50% de diferencia entre el precio de tus marcas de galletas y las de la competencia, pues la gente, por mucho que le guste una marca y comprarse las Oreo, pues llega un momento que dice, oiga, usted me está aquí timando. En ese sentido, pues en 1989 también Nabisco, que era la filial de alimentación de Reynolds, tras haber tenido su propia red de comerciales y de distribución, lo que le daba un trato muy directo con los supermercados y demás, pues despidió a muchos de estos para ahorrar costes y los subcontrató. Y esto, claro, a corto plazo no se notó, pero a medio largo plazo pues sí que empeoró la relación con las tiendas. En 1989 Reynolds redujo su plantilla y Philip Morris, que ahora era su mayor competidor, aprovechó su vulnerabilidad para apretarle, aumentando esta su fuerza comercial, bajando los precios de sus cigarrillos y lanzando 2 marcas de cigarrillos para competir con Doral, que era la marca más barata de Reynolds. Es decir, que Philip Morris olió la sangre y se lanzó ahí como un chacal por su presa. En 1990, KKR se vio obligada a inyectar otros 1.700 millones en Reynolds para que le cuadrasen las cuentas y pudiese pagar los intereses y demás, y ello a pesar de que para el primer año el grupo aumentó en un 33% su generación de caja, a base sobre todo de recortar e invertir lo mínimo en el negocio. En 1991 el margen operativo de Reynolds creció desde un 20% en 1988 a un 24% en 1991 y KKR aprovechó para vender un 14% de la compañía, sacando la bolsa para con ello repagar deuda. Ahí a la derecha tenéis a Ross Johnson en la película Barbarians at the Gate a la derecha y a la izquierda a Henry Kravis de KKR, que ya estaba maquinando para hacerse con la compañía. En 1992 Reynolds refinanció 3.600 millones de su deuda de más alto interés, logrando bajar el tipo de interés medio en 2,3 puntos porcentuales. En 1992 la División Internacional de Tabaco construyó plantas para ahorrar costes y vender en nuevos mercados en Rusia, en Ucrania, en Polonia y en Hungría, y constituyó una joint venture con Tabacalera, nuestra tabaquera española participada por el Estado, para vender sus marcas americanas en España. En 1993, Reynolds adquirió una posición mayoritaria en una tabaquera rusa. En ese sentido, pues Rusia tenía un déficit enorme de oferta de cigarrillos y Reynolds pues quería lanzarse a cubrir esa falta de producción de cigarrillos. De hecho, hacía 72 años que no existía en Rusia una tabaquera participada por un ente privado. En 1993, Philip Morris
bajó los precios de sus cigarrillos un 20% y a Reynolds no le quedó más remedio que imitarle, compensando parcialmente la caída con un recorte extra del 11% del personal. Quiere decir que Marlboro se vendía más cara que las marcas de Reynolds, y entonces, claro, la bajada de precios de Philip Morris afectó mucho más en beneficios, en márgenes, a Reynolds que a la propia Philip Morris. Entonces estaba Philip Morris, que sabía que Reynolds tenía sí o sí que devolver deuda, pues apretándole para que no le quedase más remedio que ser todavía menos competitiva a largo plazo. En 1994, Reynolds amplió capital por valor de 500 millones para comprar el 20% de Borden, una compañía de alimentación, conjuntamente con KKR, es decir, el 80% era de KKR. Luego, poco después, vendería las acciones de Borden en el mercado, con lo que en el fondo se trató de conseguir más capital para devolver deuda. Al final, yo creo que lo que hicieron con esta operación fue: si hago una ampliación de capital para devolver deuda, voy a quedar muy mal. Entonces lo que voy a hacer es decir que hago la ampliación de capital para comprar una participación en una empresa de alimentación, y luego, una vez la haya comprado y se haya olvidado la gente un poco de todo esto, vendo en el mercado esas acciones y consigo el dinero. Entonces, en el fondo, lo que era una ampliación para devolver deuda. Y en este sentido, pues también en 1995 Reynolds vendió el 19,5% de Nabisco en los mercados, valorando el mercado en 6.500 millones de dólares para devolver más deuda. En 1995 Reynolds contrató como CEO a Steve Goldstone, que era un abogado sin experiencia como ejecutivo, pero que ya había sido asesor de Reynolds en el pasado como abogado. La razón de poner a un abogado sin experiencia de ejecutivo al mando era que la compañía estaba envuelta en muchos pleitos y por cuantías muy grandes, y la prioridad era sobrevivir a estos. En 1996, Goldstone, el nuevo CEO abogado de Reynolds, consciente de que Reynolds necesitaba urgentemente ser más atractiva para pagar su deuda y que ello sería imposible con tanta incertidumbre por los pleitos pendientes, empieza a abogar públicamente por un acuerdo que aglutinase todos los pleitos. Al final, siempre cuando una compañía tiene pleitos gordos pendientes, hay mucha incertidumbre porque no sabes exactamente si le pueden caer en Estados Unidos 3.000 millones, 30.000 millones, 15.000 millones. Entonces suele beneficiar muchísimo a estas empresas, a su cotización en bolsa, el hecho de que por fin fijen un precio, que lleguen a un acuerdo y que ya esa incertidumbre se diluya y ya simplemente pues ese dinero pues pasa a ser en mayor deuda y luego hay que pagarle y tal, pero ya no existe esa incertidumbre. Los mercados de la incertidumbre la llevan muy mal. Para 1997, Goldstone había logrado unificar a las tabaqueras con el acuerdo, pero los políticos se envalentonaron y les exigieron 506.000 millones de dólares, una cuantía que la parte que le tocaba pues quebraría a Reynolds, por lo que se retiraron del acuerdo. En 1997, Nabisco despidió a otros 3.500 trabajadores y utilizó los ahorros de costes para aumentar el presupuesto publicitario en un 20%. Logrando a partir de ahí volver a crecer en cuota de mercado en alimentación. En 1998, Reynolds y Philip Morris pactan con el estado de Minnesota por 6.100 millones de dólares, y eso marcó un precedente para que los políticos buscasen el término medio, firmándose finalmente el pago de 206.000 millones de dólares para los otros 46 estados pagaderos en 25 años, es decir, que habían bajado los negociadores de los gobiernos estatales desde 500.000 millones a 200.000 millones. A partir de 1998, con este acuerdo, los pleitos estatales se liquidaron, aunque la industria no logró que el acuerdo incluyese los pleitos de particulares, por lo que tuvieron que seguir afrontando individualmente estos. Aunque bueno, al final los particulares no tenían tanto poder como si tenían los demandantes de los estados de Estados Unidos. En 1999, Reynolds vendería por 8.000 millones de dólares su negocio internacional de cigarrillos a Japan Tobacco, y además este año, en 1999, anunciaron que Reynolds Tobacco se separaría de Nabisco. Para 2003, ya vamos acabando, surgieron un grupo de pequeñas tabaqueras que no habían tenido responsabilidad en el acuerdo, este de
al que llegaron con los estados de Estados Unidos por los costes sanitarios del tabaco. Y entonces estas tabaqueras pequeñas, aprovechando que las grandes habían repercutido los costes del acuerdo a los clientes, pues vieron la oportunidad en el segmento de descuento, ¿no? En el low cost, rascándole en estos años un 12% de cuota de mercado. Para 2004, Reynolds Tobacco se fusionaría con una filial en Estados Unidos de British American Tobacco, cambiando su nombre a Reynolds American. Entonces hoy en día, pues, como os comenté al principio del vídeo, pues la mayoría de marcas de las Reynolds que hemos visto, pues de British American Tobacco, salvo Winston, que es de Imperial Brands. Y luego del negocio internacional, la mayor parte, pues es de Japan Tobacco. Y nada, espero que os haya resultado el vídeo interesante. La verdad es que me parece que es una historia súper curiosa. Si os interesa más, pues tenéis Going Down Tobacco Road, que escribió un antiguo directivo que estuvo en diferentes partes de Reynolds durante muchos años, y también Barbarians at the Gate o Nabisco, la caída de un imperio, que es la versión en español, que también tiene la película, como os he comentado. Pero bueno, como al final yo sé que cuesta el ponerse a leer un libro de 700 páginas en inglés con letra pequeñita y tal, pues para eso os hago yo el vídeo y nada, espero que os haya resultado interesante y nos vemos la semana que viene.